Esta es una de las reuniones más especiales que tenemos como iglesia. Cada año, sin duda, muchos de nosotros la esperamos con gran expectación. Hablar acerca de esas palabras que el Señor Jesús expresó desde la cruz. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo ahí en la comodidad de nuestra casa, pero no por eso es menos valioso, porque podemos nosotros llegar a esta convicción de decir, Jesús vive. Esta es la base de nuestra fe. Jesús necesitaba morir para que se cumpliera lo dicho por los profetas y de esa manera lograr vida eterna para la humanidad. La crucifixión de Jesús se ha convertido en uno de los eventos más escenificados en diferentes medios, logrando que para muchos de nosotros parezca un acontecimiento normal y sin nada que destacar. Muchos de nosotros hemos perdido esa capacidad de asombro de lo que fue realmente este evento. Un evento que tiene matices de esperanza, de perdón, de salvación, de bondad y de victoria. ¿Qué tiene que ver la crucifixión de Jesús conmigo? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escuchemos estas palabras que salieron de lo más profundo del corazón de nuestro Señor Jesucristo y que aún hoy en día están tan vigentes que pueden traer paz al corazón más atribulado. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte valle escalar.
El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Un hijo refiriéndose al Padre, clamando por el perdón del hombre. Jesús sabía que sin este perdón no habría salvación ni eternidad para nosotros. La palabra perdón fácilmente la podemos relacionar con derrota, pero el Señor Jesús nos enseña que es una victoria. En ese momento estaba rogando y justificando a los hombres por sus malas acciones. Por ejemplo, los judíos sabían que no tenían que desear a la mujer de su prójimo. Para nosotros es lo mismo, pero aún así fallamos. Otro ejemplo: no robarás, y en alguna ocasión hemos robado. Otro: honrarás a tus padres, y muchas veces hacemos todo lo contrario. Entonces te darás cuenta que sí somos pecadores, que hemos pecado, que en ti y en mí hay pecado, y que necesitamos del perdón de Dios. ¿Cómo saber qué es lo correcto? ¿Cómo saber si la vida que llevo le agrada a Dios? En ese tiempo los hombres tenían la ley y aún así no la cumplían. En la actualidad es lo mismo. Y la pregunta obligada, amado oyente: ¿la practicas en tu vida diaria? El no saber qué es lo correcto nos hace tomar un camino equivocado, afectando todo lo que nos rodea. Consigo trae tristeza, un mal ejemplo para los que amamos y una ruptura con tu relación con Dios. Amado oyente, no hay excusa para quedar en la ignorancia. Dios nos ha dado su palabra, tenemos una comunicación directa con Dios por medio de la oración y el Espíritu Santo que nos guía. Dios nos dio el perdón y es para todo aquel que esté dispuesto a arrepentirse, ya que el camino más corto para llegar al cielo es a través del perdón, de lo que Jesús hizo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Todos necesitamos esperanza. La acción de Jesús aún en la cruz fue de darle a la humanidad un lugar de reposo y calma. La esperanza tiene que ver con perdón y restauración. Aunque Jesús vino al mundo a dar su vida por toda la humanidad, en repetidas ocasiones Él mencionó que era un Dios personal. Esto es lo que sucedió cuando Jesús estaba en la cruz, junto a un hombre sin esperanza. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos del 39 al 43. Uno de los criminales también empezó a insultarlo. ¿No eres el Mesías? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal lo reprendió y le dijo: ¿es que no tienes temor de Dios? ¿Acaso no estás bajo la misma sentencia? Tú y yo merecemos morir por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le dijo en ese momento: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La situación era algo realmente complicada. Jesús estaba siendo crucificado junto a dos personas que realmente merecían la muerte. Dice la Biblia que todos somos pecadores y estos dos criminales nos representan de forma real. Uno entiende la situación que está viviendo, el otro da todo por perdido. Hoy en día hay gente que aún en medio de su dolor y aflicción tiene la capacidad de entender lo que está atravesando. Otros simplemente no. Para algunos, los insultos en medio de una situación difícil son normales. Le decía el criminal: ¿no eres el Mesías? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros también. Muchas veces hay gente que pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué permites esto? Otros en momentos difíciles tienen una actitud completamente diferente. El otro criminal le decía: ¿es que no tienes temor de Dios? ¿Acaso no estás bajo la misma sentencia? Tú y yo merecemos morir por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Lo más inteligente que puedes hacer es tener una perspectiva completamente diferente a lo que estás viviendo. Luego le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Cuando me refiero a lo más inteligente es simplemente a tomar acción cuando has encontrado la solución. Este hombre se dio cuenta que era Jesús y que solamente Él lo podía ayudar cuando todo está perdido. Todos escucharon la petición de arrepentimiento.
Todos escucharon esas palabras de confesión. Solamente Jesús tenía la facultad de mejorar su situación presente. Hay algunos aspectos que identificamos aquí. En primer lugar, hay un reconocimiento de su condición y expresa con un corazón sencillo: acuérdate de mí. La experiencia humana es de olvidar lo que no creemos importante. Tenemos mala memoria para recordar los momentos felices, pero eso sí, recordamos perfectamente bien lo malo. En segundo lugar, este hombre le estaba diciendo a Jesús de una manera muy sencilla: no te olvides de mí, por favor tenme en tu memoria, recuérdame donde quiera que vayas. Hay un reconocimiento de la condición de Jesús. Él dice: tú y yo merecemos morir por lo que hicimos, pero este hombre, refiriéndose a Jesús, no ha hecho nada malo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De una manera muy sencilla y directa le estaba diciendo a Jesús: yo sé quién eres, sé que tienes la capacidad de salvarme, solo tú puedes hacer la diferencia en mi vida porque tú eres Dios. La respuesta que todos queremos escuchar, este hombre la escuchó. Entonces Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente el que tiene el poder de algo es el que puede asegurar lo que promete. El tiempo para nosotros es limitado, pero para Dios nunca. Pero aún así utiliza la palabra hoy, que define lo que puede calmar un corazón atribulado. No llegarás solo, sino que aunque andes en valle de sombra y de muerte, voy a estar contigo. Hoy estarás conmigo. Y Jesús utiliza una palabra muy especial para cada uno de nosotros. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, tenemos que entender lo que no es un lugar, sino es una persona, Cristo Jesús. ¿Cómo aplico esto a mi vida? En primer lugar, soy pecador y merezco la muerte eterna. Necesito reconocer que lo más inteligente que puedo hacer es buscar la salvación de mi alma. Si Jesús me la está ofreciendo, necesito aceptarla. Necesito creer que inmediatamente Jesús va a tener un lugar especial para mí y que me llenará por completo de esperanza y paz. Un día veremos a ese criminal perdonado, restaurado y disfrutando del privilegio de estar con Dios por toda una eternidad. Te puedo asegurar que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra de las palabras de nuestro Señor Jesús se registran ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo la recibió en su casa. Una de las características de nuestro Señor es que lo que él iniciaba, siempre lo terminaba. Llegaba el tiempo de partir y él quería que su madre quedara cubierta con el mismo amor y respeto de un hijo. ¿Y quién mejor que hacer esta tarea que Juan? Tanto María como Juan estaban dispuestos a tomar esa tarea delegada por parte de nuestro Señor. Note este concepto, el desprendimiento. El Señor se refiere a María como mujer. No es una declaración despectiva, es la gratitud de Jesús mostrada por ser el instrumento de haber acompañado a Jesús en su juventud, así como en su niñez. Pero llegaba el momento ahora de ejercer el poder por el cual el Señor le había mandado, de ser nuestro Redentor y de ser nuestro Salvador. Por parte de Juan, a él se le otorga la tarea de tomarla como madre. Cuando el centro de nuestra vida es la obediencia, las responsabilidades que tomamos no son cargas, se convierten en privilegios que Dios nos concede. Note lo siguiente: Juan es el que escribe este evangelio y él se autonombra el discípulo a quien él amaba. Una amistad, un amor, un ministerio compartido llegaba a su término, hablando terrenalmente, ya que Juan muere como un hombre, de acuerdo al propósito de Dios, aislado ahí en las islas de Patmos, pero también ejerciendo un ministerio hermoso, dejándonos evangelio como la primera y segunda carta de Juan, su propio evangelio y el libro de Apocalipsis. Tanto María como Juan eran los únicos que estaban ahí. Los otros discípulos miraban solo a lo lejos. ¿Qué había en ellos que no había en los demás? Si todos recibieron el mismo tiempo, el mismo trato, las mismas enseñanzas. Si tú hubieras estado ahí,
¿dónde hubieras estado? ¿Cerca o lejos? Del grupo de los que corren, del grupo de los que se esconden, de los que dicen sí y luego dicen no. O como Juan y María, a los pies de su Señor, dispuestos a recibir indicaciones. Hoy, posiblemente todavía sigas en el anonimato, en las oscuras tinieblas del pecado, o posiblemente estés delante del Rey, delante de nuestro Redentor, expectante y dispuesto a recibir indicaciones. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento el discípulo lo recibió en su casa. Hoy podemos ser partícipes de esta comisión e impactar con el Evangelio al mundo. Usemos nuestros pies para ir a los que necesitan de su gracia y su perdón. Usemos nuestras manos para hacer el bien a los demás. Usemos nuestros labios para pronunciar las palabras de consuelo que Él diría. Mujer, he ahí tu hijo. Todos hemos sentido que nos han abandonado, ya sea amigos, familia o incluso que Dios nos ha dejado. Pero no es así, Dios siempre está al pendiente. Sin embargo, somos nosotros quienes le alejamos, ya sea por nuestro pecado o porque aun cuando la situación es complicada, nosotros dudamos que Él siga ahí. Dice la palabra en Mateo 27:46. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo ha sido abandonado por todos. El pueblo que lo alababa días atrás, ahora lo atacaba, lo insultaba, lo escupía. Judas lo traicionó, Pedro lo negó. Los demás discípulos, excepto Juan, huyeron del lugar. Pero más allá de haber sido abandonado por todas esas personas, Cristo ha sido abandonado por su Padre. Y es por eso que clama a gran voz, y por única vez al dirigirse, no le llama Padre. Cristo está sufriendo, y no es lo físico lo que ocasiona su dolor. No fueron los golpes ni las palabras de la gente, es la separación espiritual con su Padre. Nuestro Salvador vino a vivir como hombre, y conoce lo que sentimos y lo que sufrimos. Dice la palabra en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En esta pregunta que Cristo hace, no es porque Él no conociera la respuesta, es para que nosotros veamos el por qué y qué es lo que causa su dolor, qué es lo que lo llevó a soportar todo eso, para que nos fijemos en el motivo lleno de gracia que lo llevó a soportarlo. Quiere que sepamos que sufrió ese desamparo para que nosotros no tuviéramos que sentirnos así. Jesús conocía la respuesta a su pregunta, el pecado nos separa de Dios, y en ese momento Él cargaba con tu pecado y mi pecado, ese pecado que trae vergüenza, separación y muerte. Dice la palabra en Isaías 59:2, son sus pecados los que los han separado de Dios, a causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. En los últimos meses Dios ha trabajado en mi vida con el Salmo 13. Yo realmente estaba haciendo una lectura continua de los Salmos y Dios me detuvo justo en ese punto y yo no entendía por qué, incluso tuve la sensación de memorizarlo. En ese momento yo no me sentía desamparado y no pude comprenderlo hasta que, llegado este tiempo de preparar el material, Dios me dijo, aquí está la respuesta, por eso lo he estado trabajando estos meses. Y te invito a que tú lo puedas estar estudiando y te comparto la aplicación que yo encuentro. Como número 1, clamar a Dios sinceramente. Dice el Salmo 13, versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo me tendrás en el olvido, Señor? ¿Para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo soportaré esta diaria angustia? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? En esas situaciones difíciles es muy complicado poder decirle a Dios que qué está pasando. Pero a Dios le gusta que nosotros nos expresemos sinceramente. Así como Cristo, estando en el huerto, le dice, si es posible que pase esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad. De la misma manera nosotros podemos acercarnos a Dios en oración y ser lo más sinceros y decirle, Dios, esto es mucho, Dios, no lo entiendo, Dios, ayúdame. Como segundo punto, pedir que Dios nos muestre el propósito. Dice el Salmo 13:3, respóndeme, oh Señor Dios mío, devuélvele la luz a mis ojos.
Dios está al pendiente de nosotros y tiene el tiempo exacto para que nosotros podamos ver por qué suceden las cosas. Más adelante, el tercer punto es dar testimonio en todo momento. Dice la palabra en Salmo 13:4, no permitas que mis enemigos digan, lo hemos vencido. No los dejes gozarse por mi derrota. Cristo dio testimonio en todo momento, aun cuando fue vituperado, atacado, ofendido. Él siempre se mantuvo en silencio y respetando a todas las personas. A pesar de que la situación sea complicada y que la gente nos ataque y nos sintamos ofendidos, debemos de permanecer dando un buen testimonio y sabiendo que al final Dios mostrará las cosas. Como último punto, tener fe en que Dios nos librará. Dice la palabra en Salmo 13:5-6, pero yo, desde ya, confío en tu gran amor. Me gozo porque tú me has salvado. Te canto, Señor, por el bien que me has hecho. Este salmo es muy similar al Salmo 22, el cual Cristo estaba recitando. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y pareciera un momento difícil, pero este salmo no termina así. Este salmo es la muestra de un hombre que está sufriendo, pero que al final nos muestra que su confianza está en el Señor. Al igual que este Salmo 13, finaliza diciendo, me gozo porque tú me has salvado. Te canto, Señor, por el bien que me has hecho. Es válido sentirnos tristes, sentir que Dios no está ahí, pero sin embargo debemos tener la certeza de que Él ahí está. Que aunque la situación parece sobrepasarnos, Él sigue ahí tomándonos. ¿Cómo se encuentra tu vida? ¿Estás desamparado porque estás en pecado? Quizá no es la situación, pero estás pasando por un momento difícil y has dudado de que Dios está ahí. El desánimo se puede apoderar de nosotros y nos hace dudar. Pero en ese momento no desesperes, no te alejes de Dios, no cierres tu Biblia. Al contrario, haz como Cristo, que en ese momento de dificultad se aferró al Padre. Si piensas que Dios te ha dejado, no dejes de orar, ora como lo hizo el Señor y sé más sincero que nunca. Si piensas que Dios te ha desamparado, clama como Cristo, Dios mío, una y otra vez. Clama como lo hizo Cristo. Expresa tu sufrimiento teniendo la certeza y la esperanza de que Dios te librará de tu angustia. La siguiente palabra que Jesús dijo allí en Juan 19, 28, 29 fue, tengo sed. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino y la pusieron en la rama de un hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Las burlas seguían, mientras que de las heridas de Jesús manaba sangre que se mezclaba en la tierra. Cuando dijo, sed tengo, alguien puso una esponja en la punta de una rama de hisopo, la metió en una jarra de vinagre para ayudar a reducir la fiebre y producir un poco de alivio. No lo hicieron por compasión, sino pensaron que llamaba a Elías y querían escuchar lo que decía. Mateo 27, 48. Esta bebida que le ofrecieron ya estaba profetizada en Salmos 69, 21. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí dijo simplemente, tengo sed. Ese no es el Cristo. Ese es el sediento. Es el carpintero. Y esas son palabras de humanidad en medio de la divinidad. Las otras 6 palabras son más de carácter. Él quiere que nosotros recordamos que también era humano y quiere que recordemos que también conocía la fatiga que viene con los días largos y las tribulaciones humanas. ¿Había justicia? No había justicia, había injusticia, odio, falta completa de amor. El Rey del universo, creador y dueño de los manantiales, arroyos frescos y ríos abundantes, tuvo sed. Pero Jesús pasó por todo esto en el madero por amor y por justicia para ti y para mí, para que nosotros, así como la mujer de Samaria, no volviéramos a tener sed jamás. Esa clase de sed que quebranta nuestro interior, sed de Dios.
y nos da aliento con su misericordia y su gracia al recordarlo. Esto queda asentado en su palabra. No es una invención humana, es lo que Dios le dice en toda la Biblia. El Señor bajó de los cielos a buscarte, pagó el precio en la cruz con su muerte para que tu pecado sea perdonado. Ahora te invita a que reconsideres el tener a Dios en tu vida. Dice el Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Hoy es el día en el que el Señor te invita a tener comunión con Él. Estás a distancia de una oración con fe. El Señor te invita en Juan 6:35. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en Juan 7:37 al 38. En el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Casi al terminar la Biblia en Apocalipsis, viene nuevamente la invitación en el versículo 16. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Que todos los que oigan esto digan: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Sí, amigo y hermano, nos promete una vida eterna. Si tú ya tienes esa agua, sé un canal de bendición e invita a otros a que puedan tener esta agua de vida y disfrutar de la presencia de Dios en medio de las crisis, donde encontrarán paz, esperanza y gozo en la adversidad. No tienes que ir tropezando por el mundo inmerso en tu pecado, tristezas y necesidades. Dice un canto: tu gran amor me satisface. Espíritu Santo, ven, abre los cielos hoy, abre los cielos. Hoy satisfaces nuestra sed y no tendremos sed jamás. También hay en Apocalipsis 7, del 16 al 17, dice: nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios secará cada lágrima de sus ojos. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Consumado es. En Juan capítulo 9, versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Palabra que traducida es tetelestai, la cual procede de la raíz griega telos, la cual significa: se ha terminado, ha finalizado, se ha cumplido, ha concluido. El ministerio de Jesús en la tierra fue así. Fue un plan divinamente y perfectamente trazado desde la eternidad, el cual fue concebido ahí, en la mente infinita de Dios. Todo se había cumplido al pie de la letra. Y realmente, desde que Adán peca en el huerto hasta la muerte de Jesús, se cumplen muchas cosas escritas en la palabra. Pero específicamente esos días de Calvario y crucifixión, se cumplen al menos 30 profecías en ese mismo día. La palabra que había sido revelada a los hombres hace muchísimos años, siglos tal vez, se estaba cumpliendo en solo días. El propósito de Cristo era uno: unir en Él a Dios y a los hombres, por medio de Cristo, quien simboliza el Cordero perfecto, el Cordero inmolado de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que es sin defecto, ese pecado
que no tuvo mancha, que no tuvo pecado. Levítico capítulo 1, versículo 3 también dice que si su ofrenda fuere holocausto vacuno macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Isaías 53 capítulo 7 dice, angustiado a él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33, dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ese cordero inmolado fue Jesús. Ese cordero perfecto, proporcionado por Dios, pagó toda nuestra deuda, pagó por todos nuestros pecados. Todos los beneficios incluidos y ofrecidos en la salvación se han hecho posible solo mediante la muerte expiratoria, vicaria y perfecta de Cristo Jesús. Ahí en la cruz, cuando Él dice consumado es, podemos encontrar muchas cosas que han sido escritas en la Biblia, pero también podemos encontrar muchas cosas que hoy son vigentes para nosotros. Podemos encontrar perdón, encontramos justificación, naturalmente encontramos reconciliación, recibimos sanidad, recibimos también adopción, entendemos perfectamente lo que es la intercesión, ahí descubrimos la resurrección y de ahí obtenemos también nuestra santificación. Consumado es, no son palabras de derrota ni victoria. Consumado es, no son palabras de fracaso. Consumado es, no son palabras de alguien que muere involuntariamente, sino de uno que está dispuesto a morir. Consumado es una meta alcanzada, es un fin realizado, es un logro completo. Cristo hizo todo esto por nosotros y ya no hay nada más que hacer nosotros como humanos para alcanzar nuestra salvación. Todo lo que tenemos que hacer es creer por fe que Cristo Jesús hizo todo en el Calvario, por ti, por mí y por la humanidad. Lucas 23:46. Entonces Jesús gritó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de decir esto, murió. ¿Cómo actuar ante algo inminente e inevitable? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionar ante la muerte? Hace unos años escuchaba a un siervo de Dios decir, no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Y continuaba y me decía, se trata de empezar bien y de terminar mejor. Jesús sabía que iba a morir, sabía que era algo inevitable y lo podemos ver enfrentar la muerte con tranquilidad. Él sabía que iba a morir. Podemos ver en estas palabras que Él se estaba entregando, que Él estaba entregando su vida, al decir, en tus manos encomiendo. Hablaba de eso, de una entrega. Jesús estaba tranquilo. Mucha gente al enfrentarse a la muerte reacciona de distintas maneras, empieza a pensar en sus seres queridos, en las cosas que dejó inconclusas, en muchas otras cuestiones. Hay gente que se desespera y gente que empieza a maldecir y vemos a Jesús tranquilo, sabiendo que había hecho la tarea que le correspondía. Y cuando dice Padre en tus manos, hablaba de esa relación especial con Dios, esa relación diaria con Él. Tenía esa confianza de acercarse a Él y buscarlo. En estos momentos difíciles de adversidad, hablamos de una pandemia, hablamos de situaciones económicas difíciles, ¿a quién buscas primero? ¿Al patrón? ¿A los clientes? ¿Al banco? ¿A quién buscas? Jesús nos estaba enseñando qué hacer en esos momentos difíciles, en lo que
No hay nada que podamos hacer para evitar las situaciones que se vienen enfrente. Él buscó al Padre. Cuando le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús le estaba diciendo, papá, quiero descansar en ti. Descansa en los brazos del Padre. En días pasados, Dios me permitió la bendición de tener a una hermosa bebé en mis manos, a mi hija. Y es una experiencia única el poder cargarla, darle de comer, y es algo único. Le encantan los brazos de su papá. Y el Señor Jesús hacía lo mismo. Decía, papá, en tus manos encomiendo mi espíritu, quiero descansar en ti. Veo a mi niña dormir en mis brazos y a ella no le importa que si el petróleo se desplomó, que si va a haber crisis económica. No. En Mateo 18:3 Jesús les decía, si no se vuelven a Dios arrepentidos de sus pecados y con sencillez de niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. A un niño, a un bebé no le importan las situaciones por las que estamos atravesando. Él confía en los brazos de papá, ella confía en los brazos de mamá. Es la enseñanza que Jesús nos deja en estos momentos. El poder saber que no existe un lugar más seguro, que no podemos más que voltear a nuestro Dios y decirle, en tus manos pongo esta situación. El poder acercarnos con esa confianza, con esa sencillez de niños y decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi vida. Jesús hacía esto diciendo de tal manera, hasta mañana, no se despedía. Él sabía que iba a volver a ver a su Padre y lo hizo con esa confianza, y esa confianza es la que nosotros también debemos tener, que algún día tendremos que dejar este cuerpo terrenal, pero que volveremos a ver a nuestro Padre en algún momento. Qué palabras tan especiales hemos escuchado. Palabras que sin duda traen consuelo, gozo, victoria, bendición, sentirnos privilegiados, porque es lo que hizo Jesús, una obra perfecta. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 44, leemos, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Muchos de sus discípulos no se quedaron en ese momento con Jesús. Muchas de las personas que una semana antes vitoreaba y gritaba, Hosana al que viene en el nombre del Señor, en ese momento o estaban desde lejos mirando o gritando, crucifícale. Tú y yo ahora necesitamos tomar una decisión. ¿De qué grupo vamos a ser? ¿De los que solamente en esta temporada se golpean el pecho y sienten que su corazón está sensible, pero al pasar estas fechas regresan a hacer exactamente lo mismo que era su vida? ¿Serás del grupo de esos discípulos que cuando viene la situación difícil huyen, corren, se esconden, no tienen ese valor, no tienen ese compromiso de dar testimonio aún con su propia vida que Jesús es el Señor? ¿O serás de aquellos que estarán negando que Jesús es el Señor y tal vez tú seguirás gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, porque no ha habido exactamente nada de comprensión de qué es lo que Jesús te ha estado ofreciendo? Ahí en Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Después de haber escuchado estas palabras, lo único que me queda es preguntarte, ¿tú también aceptarás a Jesús en tu corazón? ¿Tú también darás honra y gloria a Dios por ese sacrificio en la cruz? ¿Tú también tomarás la decisión de entregar tu vida de una manera completa a nuestro Dios?
Si esa es tu respuesta, entonces te puedo decir que el Señor está preparando un lugar para ti. Unos días antes, el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos: no se les llene el corazón de angustia. Confíen en Dios, pero también confíen en mí. En la casa de mi Padre hay mucho lugar. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. El Señor Jesús en esta hora, Él está con sus brazos abiertos. Él vino dejando su trono de gloria. Dejó todas sus riquezas y se hizo pobre para que tú y yo pudiéramos ser enriquecidos. Él murió, aunque al tercer día resucitó, para que un día tú y yo también de la misma manera podamos resucitar entre los muertos y disfrutar de una vida eterna junto con nuestro amado Dios. Si tú deseas hacer este compromiso, ahí en el lugar donde te encuentras, te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza y de todo corazón y de una manera sincera le puedas decir a Dios: en esta hora te agradezco por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por este sacrificio, un sacrificio que yo no pedí, pero que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo, porque sabías que yo iba a necesitar esta salvación. Gracias, porque ahora puedo creer en que tú eres el camino, la verdad y la vida, que solamente a través de ti, Señor Jesús, puedo llegar directamente al Padre. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, entrego todo lo que soy y te agradezco por haber venido, te agradezco por haber sufrido, te agradezco por haber pasado este tiempo tan complicado de ser crucificado por amor a mí. Gracias por ese amor incondicional que cada día me muestras. Gracias por ese amor único, perfecto que cada día derramas en mí. Ayúdame para poderte amar de la misma manera y que todos los días de mi vida yo te agradezca porque ahora soy un hijo tuyo, tengo salvación y muy pronto estaré contigo por toda una eternidad. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este tiempo que nos diste. Gracias por este sacrificio y por esta obra redentora, porque por medio de ella ahora yo tengo vida y tengo vida en abundancia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga y que ponga en ti esa convicción que separado de Él no podrás hacer nada. Una de las formas
en las que podemos adorar a nuestro Dios es también a través de nuestros diezmos y ofrendas, cuando nosotros proponemos en nuestro corazón darle a nuestro Dios de una manera libre y generosa. Si tú ya lo has estado haciendo, te animamos a seguir haciéndolo y de esa manera bendecir la obra de Dios. Si por alguna razón tú no lo has podido hacer, oramos por ti para que Dios te provea lo necesario y que no te pierdas el privilegio de bendecir la obra. Tomemos los siguientes momentos para agradecerle a nuestro Dios y después proponer en nuestro corazón darle a nuestro Dios de lo que Él nos ha dado de una manera generosa y llena de amor. La puerta de